Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Hoy, en este día, vamos a ver, ya estamos en 25 de agosto. ¡Qué barbaridad, Mario! ¿Cómo se van pasando los días en esta cronología histórica de lo que estamos viviendo en el país? Pero hoy, de verdad, trascendental, porque las noticias más importantes están entre Maduro anuncia que Venezuela se prepara ante 4 posibles escenarios de intervención. Hay en Maracaibo sorprenden con misiles antiaéreos apuntando a la frontera. Eulogio del Pino, nuevo presidente de Petróleo, Nelson Martínez, presidente de PDVSA. El Congreso de Costa Rica declara no grato a constituyentes venezolanos. Y Colombia podría ordenar enjuiciamiento contra Nicolás Maduro. Pero sobre el tema caliente de lo que estamos viviendo, quiero compartir con ustedes lo que dijo el diputado Juan Guaidó, que el gobierno gastó, óiganme bien, 22.000 millones de dólares en contratos de Odebrecht. 22.000 millones de dólares en contratos de Odebrecht. Y dicen que la sumatoria de todo y cada uno de los contratos de Odebrecht, o sea, lo que fueron los 17 o 16 años, los 15 años que Odebrecht estuvo aquí, llega al exorbitante monto de 330.000 millones de dólares. Eso significa el presupuesto del país 3 años. Para que tengamos idea de cómo nos han robado, de cómo nos han cacheteado y de cómo esta boba, y lo tengo que decir, solo una dirección política hasta boba se deja engañar, porque díganme ustedes, ¿qué hace una persona como le acaban de quitar ahorita a Ramírez 7.000 millones de dólares? ¿Qué hace con eso? Bueno, 10.000 generaciones para vivir de esa plata. Con $1 milloncito de dólares uno está feliz. 7.000 millones de dólares le acaban de congelar al zar del petróleo de Venezuela, que fue Ramírez. Además que tenemos que en Puerto Cabello llega 90% menos buques que hace 4 años. 90% menos buques quiere decir que no hay importación, que la situación, bueno, ahí están viendo ustedes la foto. Eso vivía con cola. Puerto Cabello era una cosa abrumante, la cantidad de embarcaciones que venían, por supuesto, nos habíamos convertido en importadores de todo. Y miren cómo está hoy día, 90%, y eso va a seguir cacheteando la vida de los venezolanos. Y aquí tenemos un interesante tuit de Almagro que quiero compartir con ustedes porque me ha parecido interesantísimo. Vamos a ponerlo en pantalla para convertirlo. La dictadura teme la verdad y golpea medios. La salida del aire de Caracol TV y RCN 24 es un paso más en la sistemática violación a la libertad de prensa. Esta salida al aire de TN 24 y de Radio Caracol ha sido un ruido internacional y además para nosotros los venezolanos. Bueno, si nosotros somos ejemplo de eso, Mario, dígalo ahí, mi productor. Estamos confinados, pasamos las noticias limitadas, porque si en algo ha sido exitosa esta dictadura y esta revolución bolivariana bonita y linda, como dicen ellos, es que nos han dejado sin medios de comunicación. Ya no tenemos ni Radio Rochela, ni novela, ni los programas con los que nos reíamos y disfrutamos, porque no se trata solamente del tema noticioso, se trata de la calidad de televisión que teníamos los venezolanos y que era producto de importación en Latinoamérica. Bueno, de hecho, todos ellos están afuera, todos nuestros artistas han conseguido trabajo y contratos en todos lugares, como nuestra gente de petróleo, que ha hecho rico a miles de países, y tienen a Colombia con la producción petrolera levantada, porque todos los venezolanos votados de aquí, en la forma más increíble, y lo que yo siempre he dicho que es el apartheid, o el holocausto laboral más grande de la historia contemporánea del mundo, la hizo Chávez con la gente de PDVSA, y ahora Maduro ha continuado con cosas peores. Y de último, pues, comentar que la salida de circulación del billete de 100 es una cosa que tiene a la gente en órbita de angustia. Y es por eso que he querido invitar en la tarde de hoy a un amigo, compañero
el economista y profesor universitario Gustavo Machado, para estar conversando con él. Gustavito, qué gusto tenerte, teníamos tiempo que no te veíamos en el programa y bueno, yo muy angustiada porque todo este tema económico que uno no lo puede explicar, pero mira, hay corrupción por todos lados y ahora entonces el tema del adelanto del efectivo, en donde la gente si quiere 100.000 bolívares, te quitan el 20%, o sea, raspando el efectivo, como eran las tarjetas Cadivi, raspando la platica, pues, dame 100, pero yo te cobro 20, y todo un maramo de corrupción, no hablemos de los gerentes en los bancos, de la macolla que hay en los bancos, bueno, es que todo está altamente corrompido, pero lo que más me preocupa es el tema inflacionario y devaluativo frente a un Banco Central de Venezuela que está como si no existiera. Bienvenido, Gustavo, es un gusto tenerte, no antes sin mencionar que ya ayer la candidata Evelyn Trejo de Rosales recibió el respaldo de Acción Democrática para este primer escenario de las primarias y también una importante noticia de Juan Pablo Guanipa que dice que el gobernador Arias puede estar vinculado con los casos de corrupción de Odebrecht. Eso es lo que está también en el ámbito político y le damos entrada entonces al tema económico. Bienvenido, Gustavo. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Básicamente, la adversidad que en este momento está confrontando la sociedad venezolana en el ámbito económico es ocasionada por una orientación de política económica que en la práctica está estimulando la especulación financiera, es decir, mediante múltiples tipos de cambio, buena parte del talento de nuestros agentes económicos está dedicado a buscar los dólares baratos para venderlos caros y también a la concentración de la posesión del efectivo, ya que para muchos agentes económicos, en virtud de la caída del nivel de ventas de sus negocios tradicionales, pues el cobro de comisiones por la posesión de efectivo ha representado una fuente de ingreso complementaria con la cual tratan de mitigar esa caída en las ventas, que a su vez es ocasionada porque los consumidores han visto deteriorado su poder adquisitivo por la alta inflación. De manera que aquí el problema fundamental está en que la política económica no se ha concentrado en dos preguntas básicas. ¿Y cuáles son esas dos preguntas básicas? ¿Cómo una determinada medida de política económica puede favorecer la producción nacional y cómo las medidas de política económica pueden darle una mayor holgura a los presupuestos familiares que en este momento se encuentran abrumados por el fenómeno inflacionario? O sea, lo que tú me quieres decir es lo siguiente. Sencillamente lo que vamos a enfrentar estos próximos 6 meses es más escasez, sí, más inflación, porque sencillamente no hay producción y al haber escasez, pues sencillamente viene la inflación porque el producto se vuelve más caro. Pero por si fuera poco, si el comerciante o el productor quisiera tener buenos y grandes inventarios, tampoco lo puede tener porque tiene sobre él una ley que le impide avanzar sobre el inventario para prever y controlar, digamos, los niveles de caída de producción. Es decir, se produce al día y eso es letal en una economía. No, sin lugar a dudas tenemos una política económica que está privilegiando la búsqueda de dólares baratos para venderlos caros o ahora la posesión del efectivo en la práctica en lugar de la producción, de facilitar la producción. Y ese es el drama central que tiene en este momento. Este es el dilema fundamental que tiene la economía venezolana. El gobierno se puso a hacer dinero fácil. Entonces controla el dólar a 10 para que ellos mismos cobran el dólar o cambian el dólar a 10 para después venderlo al dólar que esté. Y en ese negocio que se ha concentrado el gobierno, lo que te quiero entender, en vez de buscar mecanismos y digamos, toda una política económica de hacer una sociedad productiva y no parasitaria de unos billetes o de unos dólares. Pero para lo cual ha sido el tema esencial. El Banco Central ha desarrollado una política muy inconveniente, que es la de darle préstamos a las empresas públicas no financieras a cambio de inyectarle bolívares. Entonces, ¿qué genera eso? ¿Cómo es eso? Explícame eso. Préstamos a empresas como... Bueno, fundamentalmente a PDVSA, a empresas públicas no financieras. PDVSA le da un papel al Banco Central. Ajá. Y el Banco Central, a cambio, le da bolívares. Ajá.
con esos bolívares, por ejemplo, PDVSA financia el pago de sus operaciones, de su nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con eso, a través de esos bolívares, de esos préstamos, PDVSA financia el pago de sus operaciones cotidianas. ¿Por qué ocurre eso? Porque PDVSA efectivamente ha visto limitada la cantidad de bolívares que recibe por la venta de dólares, porque la mayor parte de los dólares se los vende a 10 al Banco Central. Claro. Entonces recibe muy pocos bolívares a cambio, necesitan más bolívares para poder mantener para cubrir sus operaciones. Claro. ¿De dónde los obtiene? De esos préstamos que realiza el Banco Central. Ahora, esos préstamos que le realiza el Banco Central a PDVSA tienen consecuencias sobre la cantidad de dinero que en definitiva termina circulando en la economía, y la ha venido incrementando de manera sustancial. Cuando hablamos de manera sustancial, ¿a qué nos estamos refiriendo? A finales del año pasado, la cantidad de dinero total que existía en la economía era de 10.4 billones de bolívares. Para finales de abril, esa cantidad ya subía a 15.1 billones de bolívares, es decir, había aumentado en un 50% en apenas 4 meses. La producción obviamente no va a crecer en esa misma cantidad, y por eso es que vimos este periodo de enero a abril una alta tasa de inflación. Pero de abril hasta la primera semana de agosto, ese crecimiento fue todavía más abrupto. Pasó la cantidad de dinero total en la economía de 15,1 billones de bolívares a 28,7. Es decir, un incremento demasiado. Aproximadamente de un 90%. Y por supuesto, la producción no se va a incrementar 90% en 3 meses. Claro. Y entonces, por eso es que lo vemos reflejado en materia de inflación. Y fíjate que está diciendo tan cierto que la inflación está rondando entre 127 y 130%. O sea, una locura, pues. O sea, vamos a terminar en cuánto de inflación. Pero vamos a comerciales, profesor Gustavo, y al volver vamos a adentrarnos, porque ayer una nueva cosa hace la constituyente esta inconstitucional, y es que nombra a la Comisión Económica con puros personajes que no saben nada de economía, empezando por Nicolásito, el hijo de Nicolás, que por cierto no sabe que la capital de Estados Unidos es Washington y no Nueva York. Ya venimos con más en la tarde de hoy. Aquí estamos todo el mundo diciéndole al profesor, por favor, Gustavito, dinos algo bonito. Esto es angustiante lo que nos viene a decir, pero bueno, eso es la verdad. Fíjate tú que en el escenario empresarial próximo, los 18 meses, dice hiperinflación, controles, depresión económica y gobierno hostil a la empresa, es lo que ahí ellos están esperando. O sea, imagínate tú, cómo con esto que tú nos estás explicando, que la producción viene palo abajo, y los escenarios de los empresarios es que estos próximos 18 meses lo que van a ver es hiperinflación, controles, depresión económica y gobierno hostil a la empresa. Esto va muy en línea, y lo comentaba ya en un tuit por aquí, creo que el doctor Lombardi, que decía, el chavismo no tiene idea de lo útil que le ha sido a ciertos países, arruinó al nuestro y llevó a la prosperidad a muchísimos. Yo leo esto y de verdad me da una rabia, me da un sentimiento, este robo de derecho, te oigo a ti, este chantaje que le tienen a la industria petrolera, comprarle dólares a 10 ellos para que ellos mismos se beneficien y tengan ese mercado negro. Yo veo esta hostilidad que tienen con los productores, que no pueden tener inventario para que puedan tener poder, digamos, avanzar sobre la inflación. Pero estamos viendo cómo, por ejemplo, aquí el gobernador trae inventarios locos de Colombia. Harina, tal, y que la tenemos que pagar a 5.000, 7.000, al precio loco que sea. Y me lleno de una ira y de una rabia que no puedo aceptar, y por eso es que te tengo hoy aquí. Y en medio de todo, Gustavo, quiero tu análisis de que esta asamblea constituyente ilegal, que no tiene ningún viso, viene entonces, nos anuncia la comisión económica que se va a encargar de todos estos problemas. Y entre uno de los miembros está este niño Madurito es que se llama... Nicolásito es que le dicen, que de paso no saben ni en dónde está la capital de Estados Unidos, y todos los que integran esa comisión me dicen que no hay ni un economista. ¿Cómo es esto, Gustavo? Bueno, fundamentalmente el tema de la economía
en muchas oportunidades es posible analogarlo con la medicina. Entonces el punto fundamental es que si no tenemos acertado el diagnóstico, es muy difícil tener un tratamiento adecuado. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental aquí? El punto fundamental es que tenemos unas condiciones de política económica que efectivamente dificultan la producción. Entonces, mientras no tengamos condiciones amigables para la producción, cordiales para la producción, vamos a seguir en una situación insatisfactoria para la sociedad. En materia de hiperinflación hay que decirlo con toda claridad. Lo que puede ocurrir es un agravamiento de la hiperinflación. Pero en Venezuela ya estamos en una situación de hiperinflación desde el año 2015. ¿Y por qué hacemos este planteamiento con convicción? Porque ¿cuál es la condición básica, la característica básica de una situación hiperinflacionaria? La característica básica es que los precios aumentan a un ritmo superior al incremento de la cantidad de dinero existente en la economía. Correcto. Entonces, ¿y qué trae eso para la sociedad? Que disminuye el poder adquisitivo total de la cantidad de dinero en la economía y eso se traduce en un empobrecimiento generalizado. Ahora, ¿por qué decimos que desde el año 2015 ya nos encontramos en una situación de hiperinflación? Porque la cantidad de dinero en la economía ese año creció 98%, según las cifras del Banco Central, y los precios crecieron en un 180,9%, que es el último dato oficial de inflación que tenemos. ¿Eso qué significó? Que el poder adquisitivo de la cantidad total de dinero en la economía, es decir, la capacidad de compra de toda la sociedad venezolana, en el 2015 era aproximadamente 30% inferior a la del 2014. Y cuando tenemos un deterioro, precisamente, ¿y cuál es la consecuencia básica del deterioro de esa capacidad de compra de una sociedad en general? Pues efectivamente una disminución de su calidad de vida y efectivamente un incremento importante o una situación importante pues de deterioro del bienestar material. Claro, solamente están comprando y digamos dándose buena vida de los chavistas, y eso lo dice todo el mundo en Caracas, lo vemos aquí en Maracaibo, vemos inclusive lugares, restaurantes que sabemos que son dueños de gente conectada con áreas, que es donde vemos las camionetas último modelo, o sea, sabemos dónde está y quiénes tienen la nueva riqueza del país. Pero fíjate tú, por si fuera poco, con esta realidad de lo que ha significado la fiscal en el mundo diciendo todos estos casos de corrupción, dice que Alex Saab y Smart López compran alimento a México y lo revenden al CLAP, incluyendo empresas atribuidas a Maduro. O sea, están jugando y matándonos con el hambre del pueblo. Y entonces, en vez de impulsar una empresa como Polar, o impulsar el ganado venezolano, o impulsar los productores, dígame esos sembradores de arroz que le presentaron a este irresponsable presidente un proyecto que en 2 años, cuando él hizo esa mentirosa comisiones de la verdad, y digo mentirosa porque reunió a todo el mundo y todo el mundo fue de buena lid a mostrarle planes y proyectos al presidente, pero es que él en medio de su ignorancia y además con esa línea comunista que carga encima, pues todo eso va en contra del proyecto revolucionario, castrista, comunista que ellos nos han montado aquí. Uno lee esto y a uno se le revuelve el corazón, porque entonces ellos sí comen, ellos no tienen problema en muchas cosas, pero el resto de los venezolanos estamos viviendo ya hasta sin zapatos. Ayer vi yo en 2 sitios distintos que fui, Gustavo, te lo tengo que decir, se me parte el alma. Un señor que se le dañaron las cotizas en medio del chaparrón de agua que cayó ayer, y un muchacho de 16 años, buen porte, que por cierto cuida los carros en el Teatro Bellas Artes, me partió el alma ese muchacho también, bien porte, educado, y me dijo, señores, que acabo de perder mis cholas con la lluvia, se me rompieron. Descalzo tenemos a este pueblo, muriéndose de hambre y muriéndose por medicina. Y estas son las noticias que recibimos, más corrupción y más corrupción. Pero esto es para conectarte con lo que está anunciando hoy Estados Unidos. Preparan más sanciones y un embargo financiero contra la dictadura venezolana. ¿Cómo incide eso? O explícanos de qué se trata más o menos ese tema y a qué hay que estar preparado. No, efectivamente hay que recordar
que una fuente muy importante de ingreso de divisas para Venezuela son las ventas que efectivamente realiza nuestra filial Citgo en los Estados Unidos, y a su vez Citgo le hace compras a PDVSA. Entonces el punto estaría en analizar cuál sería el impacto de estas sanciones sobre la posibilidad que tiene Citgo de adquirir productos provenientes pues, de PDVSA, si efectivamente el alcance de dichas sanciones sería que, por ejemplo, Citgo tuviera que adquirirlas a terceros. Entonces, ¿dónde colocar PDVSA esa producción? Pero además hay un tema de fondo aquí que es clave, que es que precisamente el caldo de cultivo para que ocurran cosas que son inconvenientes, irregulares, es precisamente tener varios tipos de cambios. Hay que recordar que en los 80, uno de los escándalos de irregularidades más importantes fue el de Recadi. ¿Y qué significan las siglas Recadi? Régimen de cambio diferencial. Entonces, cuando tenemos diversos tipos de cambio, pues por supuesto la corrupción polula, se genera esa tentación de tratar de conseguir los dólares baratos para venderlos caros. Claro. Y entonces aquí el enchufado, perdóname que te interrumpa, pero lo redondeo. El enchufado pues hace un tremendo negocio desde una computadora, ni siquiera se para de su cama, 3 llamaditas por teléfono, y compró en la mañana 10 y vendió en la tarde a X y se hizo rico en un día. Ahora repite esa operación 5 días. De vuelta, como dice uno, los enchufados no se van a desconectar de ese enchufe que dan tanto pase de dólares. Y sin generar ningún empleo, ningún producto para la sociedad, que es el tema. Entonces, ¿cuál es la terapia aquí? La terapia aquí es conseguir dólares. Y esa debería ser la primera pregunta del presidente del equipo económico: ¿cuántos dólares me consiguió usted hoy? Para efectos de, legalizando el paralelo, aumentar la oferta de dólares en el paralelo, empezar a bajar sustancialmente ese precio, subir de manera delicada, cautelosa el precio preferencial, hasta que a la vuelta de un año y medio, ambos precios se encuentren, y enviar un mensaje bien claro a los agentes económicos. Quien quiera hacer dinero en Venezuela, dedíquese a generar bienes y servicios, no a comprar dólares baratos para venderlos caros. Es correcto, que es lo que no hay una política de Estado, ni una política de estímulo a la producción. Y por otro lado, esta constituyente promiscua nos pone entonces de activistas económicos, los grandes pensadores que van a resolver el problema, a Nicolásito y a otros cuantos, que no sé, voy a conseguir todos los nombres, porque yo ayer lo leía, de verdad, Gustavo. ¿Qué se puede esperar de un país que lo manejan así? O sea, cuando un muchacho que no sabe ni siquiera dónde está la capital de Estados Unidos, cuando un muchacho no tiene ningún tipo de preparación, es el que ponen a la cabeza de esta comisión económica. Explícame. No, que efectivamente, ¿cuál es la preocupación que uno tiene? Que las señales que están enviando las autoridades es la de profundización, la de ratificación de una orientación de política económica que, como diría la escritura, pues por sus frutos los conoceréis, no ha dado buenos resultados. Porque esa es la señal de preocupación, es que efectivamente, a pesar de que no se han obtenido buenos resultados, se mantiene el rumbo. Esa es y básicamente con eso lo que es previsible que ocurra es que se profundicen, se agraven las lesiones a la economía venezolana. Claro, esto que dicen los empresarios, lo que esperamos los próximos 18 meses es hiperinflación. Estamos hablando de estos 6 meses y de los 12 del próximo año. Sí, pues fundamentalmente, ¿cuál es el punto? Hay que recordar que en economía, cuando uno adopta una medida de política económica, hay un lapso de tiempo entre el momento en que se adopta la medida y el momento en que esa medida hay un momento además que empieza a verse los resultados. Aquí, por ejemplo, se puede nombrar a un gran presidente del Banco Central, pero, por ejemplo, para que se vea el impacto sobre la estabilización de precios, hay que dar chance. Sí, unos 6 meses, un año al menos. Ay, profesor Gustavo Machado, encantada de tenerte. Muchísimas gracias. Esta es la realidad, estos son los programas que a mí más
me cuesta enfrentar con usted, pero esta es la realidad económica. Señora, no malgaste, vamos a vivir todavía más día a día. Ahí estamos viendo que los CLAP no los revenden. Yo felicito la política de Belín Trejo de Rosales, que regala las bolsas de comida. Ahora entiendo por qué y por qué sí debería ser esa la política y no vendérnoslas como no la venden. Por ahí tenemos un cuento con nuestros trabajadores aquí del canal, que fueron a comprar las cajas CLAP y las tuvieron que devolver porque hasta las caraoticas y las cosas venían con chip. O sea, de verdad nos están matando de hambre a punta de negocio de enchufados. No puede ser. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Pero bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Seguimos adelante. Hay que seguir, y como digo todas las tardes, con fe, con fortaleza y con esperanza, porque este país lo vamos a rescatar de manos de este gobierno y de este sistema que nos ha robado la vida, la posibilidad del desarrollo y sobre todo la libertad de querernos todos como hermanos, porque somos un gran país. Muchísimas gracias. Lo espero un próximo. ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao.